Uno, yo creo, de los talones de Aquiles de la Cuarta Transformación es la falta de crecimiento económico. Si no hay crecimiento económico, no se generan empleos, ¿no? No se generan empleos. Alcanzamos 22.639.050 puestos de trabajo. Se sienten amenazados tanto por la reforma judicial como por el SAT. El amparo. Aumento de la inversión extranjera directa en México. Vamos a alcanzar récord histórico este último trimestre, de acuerdo al Registro Nacional de Inversión Extranjera. Vamos a llegar casi a 41,000 millones de dólares. Primero sí es la confianza en el país, a pesar de muchos que quisieran que esto no ocurriera. La economía de México está sólida. Están maquillando cifras, debilitando instituciones y dejando en total abandono los derechos sociales más básicos. La pobreza la mide hoy el mismo gobierno que dice que la ha reducido. El modelo económico que definimos con la transformación está funcionando. 13.5 millones de mexicanos salieron de la pobreza. Hay confianza y va a haber más. Hola, hola, ¿cómo están? Muy buenas noches, bienvenidas y bienvenidos, aunque usted no lo vea, esta emisión. Estamos en nuestros especiales de fin de año y me da muchísimo gusto que este especial de economía, pues presentar a mis economistas favoritos, y qué bueno que están con nosotros. Empiezo con mi querida Carolina Hernández. ¿Cómo estás, Caro? Muy bien, Jonathan, muy contenta de estar aquí. También está con nosotros mi querido Oscar Rojas. Oscar, bienvenido. Muy buenas noches, ¿qué tal? Y por primera vez presencial, porque ya había estado con nosotros claro, a través de Zoom, mi querido Rodrigo Benedit. ¿Cómo estás, Rodrigo? Bienvenido. Muchas gracias, muy bien, y compartir con ustedes mucho. Bueno, pues ya bien el informe que tuvimos en cuestión económica, pero ustedes traen también temas que creo que son importantes. Vamos a partir de esta base de lo que se dijo en este informe, y de ahí vamos con otros temas que ustedes quisieran también a lo mejor desarrollar. La primera pregunta es, bueno, lo que están diciendo ellos, un talón de Aquiles de la Cuarta Transformación, el asunto del crecimiento económico. En el sentido estricto de los números, hay algunos analistas que dicen es que pues con la 4T y en el periodo neoliberal pues no cambió mucho este asunto de los números, el crecimiento prácticamente es cero, tomando en cuenta además de que en el sexenio de Andrés Manuel pasó lo de la COVID, que es una cuestión importante y tiene una repercusión social, económica muy profunda, no solo en México sino en todo el mundo, pero el análisis así es, o que se hace a modo para decir que ha fracasado la 4T en materia económica es, pues no cambió mucho. Ellos criticaban que en el periodo neoliberal no crecía la economía y tampoco crece en el periodo de la Cuarta Transformación. ¿Es entonces el talón de Aquiles de la Cuarta Transformación el poco crecimiento o el débil crecimiento de la economía mexicana, Caro? Pues mira, yo no lo veo así. Sí es importante saber de dónde vienen estas críticas y qué tanto conocen los indicadores con los cuales se mide una economía. Quienes confunden crecimiento con bienestar puede entenderse en el marco de un debate de paradigmas económicos, pero quienes reducen el crecimiento solo al PIB, es evidente que no saben de economía. Y lo digo porque el PIB se mide en función de los flujos monetarios, pero no mide realmente la producción, no mide las toneladas de acero que se producen en este país. Digamos que es un estimador, que es una aproximación, y habría que ver la métrica con la cual se está midiendo. Hay muchísimas limitaciones que desde la ciencia económica se han expresado de manera de crítica. Por ejemplo, el PIB, como se conoce ahora, no mide todas las relaciones económicas de producción que están al margen del mercado. Y lo que tenemos en un país como México es una diversidad de formas de producir. Incluso la Constitución política reconoce 4 formas de propiedad en este país, que por supuesto no entran en la métrica del PIB porque no pasan por estos flujos de valor monetario. También tenemos esta crítica feminista de que no se considera el trabajo de cuidados ni el trabajo doméstico como porcentaje del PIB. También tenemos la crítica en la diferencia que puede existir en un país que tiene un sector privado más fuerte
que un sector público. El caso de Estados Unidos, cuya educación es privada, por lo tanto sus registros de educación al PIB son mayores a los de un país de México, donde tenemos una educación pública, sistemas de salud que se está trabajando para hacer públicas y toda una serie de derechos que no pasan por el mercado y por lo tanto no se registran. Por eso es que yo sí creo que un indicador mucho más eficiente para medir cuál es la transformación ahora tiene que ser con bienestar, tener nuevos estimadores, ver si la gente vive mejor o no, si tiene más carencias o no, y un indicador clave, por supuesto, que es la reducción en el número de pobres en el país. O bien también hay otros países, por ejemplo, como China, que tienen el PIB del bienestar, es decir, cuánto del PIB que se generó contribuye efectivamente al bienestar. Es un indicador más complejo, porque aquí tenemos el error de creer que todo lo que se produce, aunque sea de privados, representa un desarrollo nacional cuando se deja de lado, claro, cuando se deja de lado que es una producción privada que no necesariamente se refleja en el bienestar social de un país. Qué interesante, porque entonces lo que estamos viendo es que en un país que está con un nuevo modelo económico, que sí le podemos ya llamar un nuevo modelo económico, claro, ¿sí? O sea, estamos hablando de un nuevo modelo económico, como lo prometió Andrés Manuel, claro, como lo dijo desde hace mucho tiempo. Yo me acuerdo que en el desafuero, en un discurso histórico justo en la Cámara de Diputados, Andrés Manuel decía que el proyecto que representaba él junto con millones de personas estaban tratando de construir una nueva economía, y eso es entonces lo que sí estamos viendo en el país. Creo que hay consenso en eso, y lo que propone, claro, es una nueva forma de medir un nuevo modelo económico, porque efectivamente en el modelo neoliberal había una medición del PIB y en este caso era bajo, pero tampoco medía lo más importante, que es en este caso el bienestar de la gente, ¿no? O sea, a partir de los 90 es una pobreza generalizada, todas estas crisis que se han vivido en nuestro país. Pero con un nuevo modelo económico se necesitarían nuevos parámetros o nuevas mediciones. Claro. ¿Tú cómo lo visualizas? Porque, de nuevo, la pregunta original ¿es el talón de Aquiles de la Cuarta Transformación el que no hay crecimiento económico sorprendente? Claro, puede tener esta lectura, pero yo creo que una de las cosas que pasan cuando se hacen cambios de modelo, precisamente, una cosa es que, bueno, un cambio de modelo estructural no es un asunto de un viernes para un lunes, ¿no? O sea, por supuesto que es todo un proceso de avance y que lo podemos ir discutiendo a través de muchísimas dimensiones. Por eso nos atrevemos a decir que es un nuevo modelo, porque observamos que hay de forma multidimensional avances en muchos sentidos, pero creo que podemos comenzar por esta discusión que también planteó el presidente López Obrador en su momento, de que no es lo mismo crecimiento que desarrollo, ¿no? Es decir, la pura métrica del crecimiento no es suficiente para dar cuenta de toda la complejidad que existe, máxime cuando estás haciendo cambios cualitativos, ¿no? Es decir, el PIB no te va a detectar, es como un instrumento, por ejemplo, en médico, ¿no? O sea, medirte la temperatura no te mide el cambio estructural que tienes en tu cuerpo por algunas otras razones, ¿no? Entonces, sí tenemos que ampliar. Yo creo que, por ejemplo, un concepto es el de soberanía, y no es un asunto abstracto, se puede ir hacia distintas métricas. Por ejemplo, yo he estado hablando permanentemente de las 4 soberanías, ¿no? Soberanía energética, soberanía alimentaria, soberanía financiera y soberanía tecnológica, ¿no? Entonces, son 4 campos de cambio cualitativo, pero ya la perspectiva es otra, ¿no? Entonces, bueno, cuando tenemos los viejos economistas neoliberales, obviamente que ellos están acostumbrados a hacer una medición nada más por el lado del mercado, y además lo que más vale es la actividad del sector privado en tanto sector privado que conduce, que sería lo económico, ¿no? Pero aquí estamos ya en términos de una economía mixta, también reconocida en la Constitución, que es el sector privado, pero también el sector estatal y también el sector social en su metabolismo, ¿no? Y eso esas mediciones no están en el Producto Interno Bruto. Por eso el nuevo modelo económico nos exige también, pues, nuevas categorías, pero sobre todo también una nueva perspectiva incluso de la ciencia económica. Por ejemplo, lo que decía Leo Zuckerman, de que si no hay crecimiento, entonces no hay empleos. Pero los datos ahí están, entonces ¿qué hacemos, no? Oye, pero es que estamos a punto de una recesión, pero acaban de salir 13.5 millones de personas de la pobreza. No cualquier pobreza, ojo.
sino multidimensional, que también nos lleva hacia la visión del desarrollo, que son 6 dimensiones, ¿no? de este asunto de vivienda, salud, educación, acceso a servicios, pensiones particularmente. Es decir, creo que necesitamos ir empujando a hacer esa lectura cualitativa para realmente valorar, porque el nuevo modelo no lo puedes medir en función de la lógica del que estás superando, ¿no? Sí, del que estás superando y al cual te estás enfrentando, y así vendiste el proyecto o así propusiste este proyecto. El proyecto alternativo de nación. Proyecto alternativo, ¿no? Cambiar la economía. Entonces es una intención de los medios, Rodrigo, el querer decir la cuarta transformación también ha fracasado en eso. ¿Y qué es en lo que, por cierto, salud, Caro, qué es en lo que, por cierto, más se ha tenido éxito en el proyecto de la cuarta transformación? Es decir, ese proyecto que empezó como por el bien de todos, primero los pobres, se cumple o se está cumpliendo. Es de los más grandes éxitos de este proyecto alternativo de nación, y están queriendo como debilitar en una de las partes fuertes del proyecto de Andrés Manuel, del proyecto del obradorismo, que es justamente reducir la pobreza, reducir las desigualdades. Los medios están queriendo hacer pensar o engañarnos de que en el ámbito económico también es un fracaso la cuarta transformación. Claro, a ver, históricamente, de hecho, la crítica de la derecha en todos los países viene por el lado de la economía. Nos han llamado en múltiples países y latitudes irresponsables, que tenemos, digamos, un gasto excesivo en lo social, poco en lo productivo. Digamos, casi la crítica generalmente viene desde el ámbito económico hacia la izquierda, a los gobiernos de izquierda. De hecho, este concepto de populismo, previo al que ahora está muy ya generalizado tanto en la academia como en los medios, viene de un artículo académico de Rudy Dormusch y Sebastián Edwards, un chileno, son súper neoliberales, que hablan sobre el populismo en América Latina y el gasto irresponsable que hacían los gobiernos progresistas, empezando por el de Allende, y siempre han tenido ese como su principal ataque. Ahora ya viene, digamos, la crítica identitaria, que lo tocabas en otros programas, pero ese siempre ha sido el ataque. Ahora, yo no veo números malos, incluso medidos como los mide el neoliberalismo, es decir, el Banco Mundial, el Fondo Monetario Internacional, etcétera. ¿Qué es lo que sí veo? Que hay una falta de contexto de estos números. Y tal vez nos faltó explicar un poco qué es lo que estábamos haciendo en el gobierno de Andrés Manuel, que son las condiciones habilitantes para un desarrollo industrial. Yo no conozco ningún proceso acelerado de desarrollo económico de ningún país que no pase por su industrialización. Es decir, la década ganada que vimos en América Latina, pues bien, sí tuvo unos grandes logros sociales, muy reconocidos incluso por Naciones Unidas, sobre reducción de desigualdad, reducción de pobreza, ampliación de capacidades, de consumo sobre todo. Sin embargo, estamos viendo en este momento cómo quedó esos países que gobernados por la izquierda en ese entonces, dieron un giro ahora hacia la derecha. ¿Qué es lo que sí hizo Andrés Manuel? Hizo infraestructura que habilitará lo que viene ahora, la nueva industrialización de México, que es la nueva política industrial de México. Ante eso, ¿qué es lo que ocurrió? Pues, a ver, hay un contexto internacional que tiene que ver con tasas de interés altas por la FED, que seguimos nosotros, tiene que ver una pandemia que nos dio un choque de oferta muy grande, y ahora nuestro crecimiento, que bajó un poco de lo que veníamos de 2023 hasta ahora, pues no demuestra síntomas de ninguna otra, característica sistémica que nos pueda llevar a algo crítico. Tenemos un desempleo en mínimos históricos. Sí. 2.4 está, ¿no? Más o menos. Estamos en 2.4.
a 2.7, el mínimo histórico es 2.6 del año pasado, pero estamos en este cálculo del año 2025. Tenemos una inflación bastante moderada. Siempre están pegando con que nos endeudamos, que esa es la gran crítica de la derecha. La izquierda se endeuda para pagar sus programas sociales, gasta populistamente, etcétera. Ni al caso, es decir, tenemos un déficit pues relativamente bajo. Lo que nosotros llamamos la deuda ampliada, que son estos saldos históricos del sector público, de los requisitos financieros del sector público, que dicen, no, es que llevó Andrés Manuel al 50% de la deuda del PIB nacional. Bueno, a ver, pongamos en contexto. El gran aumento de la deuda fue 8 puntos durante el sexenio de Felipe Calderón, 10 puntos durante el sexenio de Peña Nieto, y lo que subió nosotros fueron 4 puntos hasta llegar al 50, es decir, todo eso acumulado ahora son 50 puntos porcentuales del PIB, pero los 18 puntos que subieron fueron durante los sexenios Calderón y Peña. La deuda que subió con Andrés Manuel, que además se hizo en inversión, que es la refinería, Transísmico, etcétera, bueno, esa es, digamos, una deuda que podríamos llamar responsable en todo caso, ¿no? Sí, ese tema aparte del endeudamiento, sí es un tema que viene en la narrativa de la derecha y que quisiera, ya que lo tocaste también tú, Rodrigo, que lo pudiera también exponer tanto Caro como Oscar. Pero tenemos que hacer una pausa, me parece, y al regresar empezamos con estos temas y con otros más, porque hay mucho que hablar de economía aquí en Aunque Usted No Lo Vea. Regresamos. Regresamos aquí, aunque usted no lo vea, y estamos hablando de economía en este especial de fin de año con motivo pues de lo que está sucediendo todo este año en materia económica en nuestro país. Y antes de la pausa, y lo tocó el tema Rodrigo respecto al endeudamiento, que ha sido, Caro, uno de los temas en donde la derecha mediática y hasta, imagínate, también la oposición política ha dicho, no, qué escandaloso que Andrés Manuel se haya endeudado tanto y ahora le está dejando a la presidenta. Y la presidenta, en vez de cambiar el rumbo, se sigue endeudando más, porque además, pues como es el segundo piso de la transformación, se tiene que hacer más programas sociales, más derechos que ellos ven como gastos que no tendrían por qué ser. Incluso esta semana el propio Carlos Slim hizo una propuesta de decir, oiga, que se terminen ya las pensiones de adultos mayores, es decir, ya con propuestas como muy concretas, justamente porque dicen, está apretando mucho la economía, está muy presionada la economía y en algún momento esto va a estallar y se va a convertir en algo que lo vamos a padecer todas y todos, porque no va a haber dinero para sacar recursos para los programas sociales. ¿Ves un escenario en nuestro país en donde vayamos al abismo, en el sentido de que se haga impagable todo lo que se está haciendo en cuestión de derechos constitucionales a los adultos mayores, a las mujeres, a los jóvenes, a los niños, a las personas de la educación? ¿Ves ese escenario en nuestro país con este proyecto económico de la 4T? No, yo lo que veo es un Estado que está realizando sus funciones de ser el responsable de la protección de la población al interior del territorio. Veo un Estado que está otra vez interviniendo en la economía y lo hace de forma bastante responsable, como mencionó Rodrigo. El porcentaje de la deuda con respecto al PIB es del 52%. Yo no me imagino entonces cómo está la derecha francesa, que es del 113%, o la derecha estadounidense, que es del 123%. No te voy a decir los japoneses, han de estar en el peor de los mundos posibles, ¿no? Entonces nosotros la tenemos bastante sostenibles y además en un escenario en el cual hay variables económicas que dan cuenta de la fortaleza que representa que haya un Estado que esté participando en la economía. Quienes se asustan por la deuda, quienes se asustan incluso por la falta de una reforma fiscal, yo me pregunto, ¿por qué no se asustan por las altas tasas de interés? Si nosotros queremos que el Estado, a través del gobierno,
cumpla las promesas que se hicieron en campaña y que están en el Plan Nacional de Desarrollo, necesitamos un gobierno que tenga dinero. Y ese gobierno que tenga dinero, pues requiere también el financiamiento de una banca pues central que lo esté motivando. Ese es el origen de las bancas centrales. Los bancos se crearon para financiar al gobierno desde Inglaterra hace siglos, y es el funcionamiento que tienen los bancos centrales cuando hay proyectos de reindustrialización a cargo del Estado, y nuestra banca central no tiene la menor intención de hacerlo. Tiene tasas de interés muy altas, dice: yo no estoy obligado a financiar al gobierno porque mi único objetivo es mantener el precio de la moneda estable. Y decimos: ¡ay, la inflación! No, es el precio de la moneda, es decir, el tipo de cambio. Es decir, el Banco Central tiene toda una lógica súper neoliberal que cree que vamos a seguir creciendo hacia el exterior, que piensa que se tiene una política neoliberal y actúa conforme a esa política neoliberal. Y lo que nosotros necesitamos es un gobierno que tenga recursos, y los estamos obteniendo a través del combate a la corrupción en las medidas impositivas, que está siendo muy eficiente. Hasta el momento hemos aumentado nuestra tasa tributaria como pocas veces en la historia, y no hemos tenido que subir el IVA como lo subió Zedillo al 15%, con una tasa que se redujo, ¿no? Entonces yo sí creo que tenemos una deuda sostenible, porque además es importante que veamos para qué se está utilizando. La deuda. Por supuesto, la deuda que se tiene en el gobierno es para refinanciar proyectos productivos y para dinamizar la economía de este país por el lado de la demanda. Y eso es lo que nosotros estamos viendo, unas tasas de desempleo históricas. Se comienza otra vez a invertir, y eso es una tristeza, que sea por el lado del gobierno el que está impulsando las inversiones en el país, y los empresarios que eluden los impuestos no están ahí invirtiendo. Y ese es un tema que hay que también tratar, porque si hacen estas críticas de economía sin un fundamento pues sólido, pues también hay que ir viendo cómo los incorporamos a la discusión nacional para que cada quien tenga claro los roles sociales en este país. Sí. Es que con ustedes salen temas bien interesantes, porque a ver, esto que estabas diciendo del Banco Central es algo que no se habla en los medios. Bueno, los ejemplos. Es que se van criticando las autonomías poco a poco. Vamos a avanzar. Estoy lanzando una bomba aquí, Caro, con respecto a lo del Banco Central, porque efectivamente yo desde que me acuerdo, desde muy chavito, que empezaba a estudiar, y ni siquiera porque sea mi especialidad la economía, pero siempre era como el Banco Central intocable, ¿no? O sea, así como el Poder Judicial en su momento, así como el INE que no se tocaba, como el Poder Judicial que no, hombre, no se puede tocar, el Banco Central también, y su papel era así como intocable, pero no solamente intocable en los hechos, sino incluso en la propuesta de otro rol. Te lo voy que a no tenía sentido fácil. en ese momento, ¿no? Pero ahora sí tiene. ¿Quién es sentido. la Junta de Gobierno del Banco Central? Son los encargados de la política monetaria de este país. De la política fiscal conocemos al gabinete, pero ¿quiénes están encabezando el Banco Central? Apenas se hizo la discusión porque tenemos una mujer que está coordinando, que fue pues propuesta por López Obrador, pero son élites las que no se visibilizaban, y era fundamental. Cualquier política económica se constituye de política fiscal, política monetaria. Con López Obrador se habilitó la política social como eje de la economía, y no estamos atendiendo la política monetaria. Exacto. A ver, vamos a la parte, tu comentario con respecto a lo del banco, si quieres entrarle a la bomba que lanza ahorita Caro, pero también el asunto del endeudamiento, ¿no? Porque ya escuchamos dos ponencias muy interesantes en el sentido del endeudamiento. ¿Qué piensas tú? ¿Vamos hacia un escenario insostenible? ¿No vamos a poder pagar todo lo que es el estado de bienestar? Claro, pues fíjate que partiendo de ahí, ese es el asunto, que se está construyendo un estado de bienestar, se está construyendo un estado social, y hay algo muy característico en la historia del estado de bienestar, porque este prejuicio que se señala de que si tú transfieres de forma directa a la población recursos es echarlos a la basura, en realidad no se sostiene con ningún elemento histórico.
Es decir, ahí en realidad lo que estamos viendo es de que en la economía capitalista, esto desde David Ricardo se señalaba, ¿no? Que siempre hay una contraposición entre las ganancias de los privados y el salario de los trabajadores. Entonces, es un juego de suma cero. Entonces, pues obviamente que los grandes empresarios no están de acuerdo, porque de alguna otra manera eso implica una repartición diferente de una distribución distinta que hace parte de este nuevo modelo, y que no olvidar que durante la pandemia precisamente el consumo interno es el que sustituyó el motor que se redujo del sector externo. Sí. Es decir, en el modelo, el consumo, este estado de bienestar no solamente es en términos de política social, sino que también habilita uno de los motores de la economía que permiten reestructurar los flujos. Se hace un círculo. Ese consumo era por las transferencias. Claro, en gran parte, y el aumento del salario, ¿no? Entonces tenemos toda una recomposición distinta. Y bueno, creo que es importante enfatizar esto que es señalaba Carolina, de que sí siempre nos tenemos que preguntar, bueno, pues ¿para qué es la deuda? Es como en las finanzas personales, ¿no? Pues si yo de repente me endeudo para comprar, pues no sé, un viaje de la nada, pero puedo hacer también un endeudamiento que sería un crédito para una cuestión productiva, ¿no? Y entonces en ese sentido, pues antes, por ejemplo, pues todo ese endeudamiento era para nutrir una élite, y muchas veces esos recursos terminaban en el juego de la bolsa, ¿no? En Wall Street, ¿no? Es decir, ¿Sí es verdad eso, Oscar, o es un mito que creó la izquierda a lo largo de los años de que la deuda iba para una élite? ¿Es verdad? ¿Es comprobable esto? Porque es importante que la gente sepa cómo se manejaba la deuda en anteriores, en el sistema neoliberal, y cómo se maneja ahora la deuda, ¿no? Sí, claro, está el ejemplo, ¿no? A la hora de la pandemia, por ejemplo, que exigían, ¿no? Endeúdate y dame recursos, ¿no? Es decir, siempre las élites rescátame, sí. Exactamente, ese es el sistema, y pues obviamente que el problema es que esas élites pues no se van a consumir a la calle, ¿no? Sino que lo llevan a todos los mercados de especulación. Entonces, sin duda, ¿no? Entonces, en ese contexto creo que la deuda sí es importante remarcarlo, que ahora es un cuento diferente, puesto que lo que se está haciendo es administrando esa energía para fortalecer lo que Rodrigo señalaba ahorita, que es importantísimo. El país en el nuevo modelo se tiene que reindustrializar, y para reindustrializarse se tiene que activar otra vez la planificación estatal, es decir, de forma consciente, cómo vuelves a unir el mercado interno, y además cómo te posicionas ante algo que es muy importante en estos tiempos, que es la reestructuración de la geopolítica y la geoeconomía. Claro, es decir, estamos también en ese momento de rotación, y pues obviamente que esa es toda una historia totalmente diferente. La austeridad republicana creo que es un concepto que también nos ayuda a entender esto, porque las obras prioritarias en realidad se hicieron en gran medida por ese combate de la corrupción, ¿no? Porque no porque Noroña viaje en alguna línea o Mario Delgado vaya a algunos, o el propio Monreal en algunos hoteles lujosos de España, se rompió esta base de lo que tú llamas, como lo que Andrés Manuel decía, ¿no? Que era ya hasta la pobreza franciscana, ¿no? Exacto. Siguen siendo elementos vigentes de la 4T, ¿no? Son elementos vigentes. Cada que un gasto, un peso en gasto corriente, es decir, sueldos, gastos superfluos, etcétera, etcétera, se convierten en gasto con una perspectiva productiva, o un gasto que permite una reestructuración funcional, estamos en términos estrictamente hablando de austeridad republicana. Muy bien. Están tocando el tema de la industrialización, y a mí me parece que es un tema muy importante, sobre todo porque parte de lo que está en el Plan Nacional de Desarrollo se habla, la presidenta ha hablado, incluso creo que ha utilizado la palabra industrialización con justicia en nuestro país, y creo que me parece muy importante. ¿Cuáles son esos elementos? ¿Por qué no entramos a hablar de lleno qué es la industrialización? ¿A dónde nos llevó el neoliberalismo en ese proceso de industrialización? Cuando decían además que nos iban a llevar al primer mundo, cuando decían que estábamos en el sueño mexicano, en un momento de mucha, digamos, no sé, mucha riqueza para nuestro país, y que ahora sí iban a cambiar las cosas, y vemos ahora pues que no, que estábamos en ruinas. Pero ¿qué es la industrialización y cuáles son los pasos que se están llevando en este segundo piso de la Cuarta Transformación para llegar a esa industrialización? Y ya por ahí, si pueden, ¿qué beneficios trae una industrialización? Claro, yo voy a tratar de concatenar las cosas un poquito. Es decir, justo lo que dice Oscar es que hay ciertos tipos de deuda, ¿no? Así como en las finanzas personales,
uno puede ir y comprarse una pantalla súper lujosa, o pues pagar el enganche de tu casa, que son cosas bien diferentes, ¿no? La gran crítica de este momento sobre la presidenta es que el déficit subió de 3 a 5.7, que eso es deuda. Eso es la gran crítica de la izquierda, de la derecha en este momento. Y ese tipo de deuda, el Banco Mundial, el Fondo, es decir, no nosotros, le llama one-off, es decir, es de una sola cosa y para algo. Y en ese momento fue para concluir todas las obras de infraestructura que le llamamos habilitantes. Es decir, cuando tú quieres que tu país tenga industria acerera, petroquímica, que podríamos por el gas natural, no sé, otro tipo de industrias de mucho valor, los nuevos inteligencia artificial, etcétera, la automotriz que está muy vigente en nuestro país desde hace años, pues necesita condiciones para que se instale, es decir, electricidad, agua, parques industriales, infraestructura de comunicación, puertos, tenemos todo eso que se inició desde el sexenio del presidente López Obrador y que la conclusión, el pico de eso fue 2024, que fue nuestro déficit más grande. De una vez, y después de eso viene la llamada consolidación de la deuda. Es decir, igual que como en las finanzas personales, uno al final agrupa sus deudas, las consolida, es decir, las pone juntas, paga menos intereses sobre ellas y así va reduciendo tanto el pago del capital como de los intereses de esa deuda. Sí. Eso es lo que viene. Ahora, todo eso se hizo para reindustrializar el país en un contexto, como bien dice Oscar, pues de un gran movimiento geopolítico, que nos dimos cuenta en la pandemia que de repente la gran potencia mundial no podía hacerse de sus propios cubrebocas, ¿me explicó? Porque toda esa ideología que decía vamos a producir donde nos resulte más barato hacerlo, independientemente de que dejemos sin trabajo, sin las fábricas a nuestras poblaciones, sin la soberanía de poder hacernos de insumos básicos para nuestros países, pues traslademos nuestras fábricas a otros países. Eso provocó, tanto en Estados Unidos como en el resto de América Latina, pues una desindustrialización. En nuestro caso vinieron por vía de privatizaciones, en el caso de Estados Unidos, de relocalizaciones de esas fábricas y de esas industrias, sobre todo en mercados asiáticos. En este momento, cuando se dieron cuenta de que ya nadie puede hacerse de cosas tan básicas, lo que necesitan es pues, regresar ciertas industrias a una zona geográfica que es América del Norte, que por cierto, como decía bien Carolina, Estados Unidos tiene el 120% de su deuda sobre PIB, y Canadá, que es nuestro otro socio, 100%. Es decir, sé que dentro de nuestros socios estamos, pero bien. Pero son más del doble. Hay que decirles, ay, irresponsables. Claro, y además puedes decir, bueno, son economías muy grandes, que no. Pero si las mismas economías como las nuestras, que son Corea del Sur o Australia, tienen eso, 51, 52% de eso. Ahora, los beneficios de la industrialización es enormes, desarrollo, claro, siempre y cuando lo llevemos de la forma en que lo estamos pensando desde el proyecto económico de la Cuarta Transformación. Es mucho más empleo, crecimiento económico, capacidades de desarrollo humano, es decir, vamos a crecer el pastel de la economía, diversificar la economía, hacerla más, está de moda la palabra, pero resiliente a diferentes choques que podamos tener desde el exterior. Es decir, son múltiples los beneficios de una industrialización y no existe desarrollo en un país si no hay industria. Claro, a ver, seguramente nos va a agarrar el corte, regresaremos contigo si nos interrumpe el corte, pero ¿qué es la industrialización y cómo logramos la industrialización y si estamos por el camino correcto hacia eso o tú sí ves que vamos hacia ese camino? Y bueno, para los que no somos expertos en economía, a lo mejor estas preguntas son así.
tan simples, ¿no? ¿Cuánto tiempo nos llevaría para poder llegar a eso que nos dice Rodrigo, que para nadie podría decir que es algo malo tener más desarrollo, tener más empleos, a lo mejor mejor pagados, no sé, toda esta parte? ¿Cuánto tiempo nos va a llevar o se están poniendo las bases necesarias para llegar a esa industrialización? Pues mira, las bases están puestas, se llama Plan México. La presidenta llegó con este proyecto que es abiertamente de reindustrialización, ahora ya son 18 polos de bienestar, con 13 sectores de la manufactura que son fundamentales, y también tenemos a la agricultura, porque está autosuficiencia alimentaria y por lo tanto nosotros tenemos también que generar los eslabonamientos productivos para potenciar cada uno de estos sectores. Eso es básico en un momento en el cual el primer piso de la transformación sacó de pobres a 15 millones de personas por métrica de ingreso, 13.5 por la multidimensional que tú mencionas. Entonces sacó 13 millones. ¿Qué van a hacer esas 13 familias? Van a querer que sus hijos vistan de otra forma, vayan a la escuela, usen transporte, compren otro tipo de bienes a los cuales antes no tenían acceso. Y lo que necesitamos es que el país lo produzca para evitar ser vulnerables ante los choques al exterior. Entonces, nuestro país también tiene ya una historia y una memoria de industrialización. Nosotros logramos tener este proceso de sustitución de importaciones, y la crítica que hicieron los neoliberales es que no logramos producir bienes de capital. Pero ahora vemos nuestra ropa, vemos los instrumentales, y ni siquiera nos dejaron produciendo los bienes más básicos, los alimentos. O sea, ahí nos damos cuenta que hay un viraje sustancial, porque no solo se está buscando cumplir con este principio de la soberanía económica a través de las 4 soberanías que mencionó Oscar, sino que tenemos también una visión de industrias estratégicas como semiconductores. Ahora se acaba también de incorporar nuevos elementos de logística que también están ahí en el Plan México, con la tecnología que se vaya produciendo de vanguardia con nuestro país, con la supercomputadora. Tenemos ya un diálogo entre secretarías, que eso no se tenía en el neoliberalismo, porque no había un proyecto de planificación que fuera social. Entonces aquí sería muy bueno, en función también de lo que dice Rodrigo, de tener una industrialización social, porque estábamos acostumbrados a que los países solo se tenían su industrialización privada, pero para eso nos sirve la historia, para saber que países como Rusia o como China no tuvieron una industrialización privada, sino tuvieron una industrialización con otro sentido. Es más, hasta la misma Alemania comenzó con von Bismarck, con una industrialización estatal, ¿no? Entonces ahora tenemos ya una reconfiguración interesante en el Plan México, y todos los esfuerzos que se tienen que hacer o tenemos que hacer como miembros del Estado es para impulsar el Plan México. Desde la academia, analizando, viendo cuáles son estos sectores estratégicos, desde la política monetaria financiando estos procesos, desde los medios de comunicación mostrando que hay un Plan México, y así podemos seguir con cada una de las profesiones, porque es algo que nos atañe como Estado. Muy bien, no, pues está cada vez más interesante, y el tiempo, mientras más interesante es el programa, el tiempo es cada vez menor. Queremos que en el próximo bloque nos des tu punto de vista de la industrialización, y también que vayan pensando ya en el asunto de qué le espera a México en los siguientes años, con toda esta cuestión de amenaza de los aranceles, Donald Trump, toda esta situación, y pues si algún último comentario que quieran hacer, ¿les parece? Vamos a la pausa, regresamos. Me gusta ver el asunto de este nuevo modelo económico de la Cuarta Transformación, o lo que se ha llamado el humanismo mexicano, como un proceso de acontecimientos que tienen, uno depende del otro, así como en el neoliberalismo sucedió para fregar a la población. En este nuevo modelo todo tiene un sentido y todo tiene un tiempo, pero para beneficiar a la población. Carolina decía ahorita algo importantísimo, que no lo habíamos visto así. Tal vez la mayoría de nuestra audiencia no lo había visto de esta forma. Sí, sacas a 13 millones y es muy posible que en los siguientes 6 años vas a sacar a una cantidad igual de grande de la pobreza.
pero necesitas entonces darle servicios, necesitas darle todo lo que ellos van a requerir una vez que salen de esa postración social. Y me gustó esa parte. ¿Estás de acuerdo en esta forma? Y háblanos de tu concepto de industrialización y si vamos por buen camino o no. Sí, estoy totalmente de acuerdo. Qué bueno. Pensé que no ibas a estar de acuerdo con Carolina, por algo pensé que no. Retomaría el concepto de industrialización social. Precisamente, lo que pasa es que la economía en realidad se tiene que ver en su dinámica histórica siempre, ¿no? Sí. Y esa dinámica histórica es cambio cualitativo y, por supuesto, aquí en la política social no es nada más de que salgan de esa línea de pobreza multidimensional y ya, ¿no? Sino dejas que ahí en el limbo. Exacto, sino que eso va a significar, y ese es el sentido profundo del humanismo mexicano, que tú no estás persiguiendo nada más el dato, estás persiguiendo que el metabolismo realmente permita que se amplíen otro tipo de experiencias para la sociedad. Y creo que coincidimos con el elemento de soberanía económica, con este principio, ¿no? Son 3 niveles desde mi punto de vista. El primero es infraestructural. Es decir, toda la posibilidad de atraer inversión extranjera directa y de además montar cadenas ya nacionales dentro del mercado interno para subir al segundo nivel, que es este principio de que el país pueda producir lo que consume. Y en tercer nivel, pues ahora sí pasar a desarrollar la propia tecnología, a hacer otro tipo de metabolismos en otro nivel, que insisto, hay una ventana de oportunidad muy importante, porque recordemos que el Plan México, su principio original tiene que ver con que hay un gran desequilibrio entre la tendencia y trayectoria de los mercados orientales, que van teniendo cada vez más porcentajes, participación en el porcentaje de la producción mundial, y que el mercado norteamericano va disminuyendo. Por lo tanto, bueno, pues ese desequilibrio es importante reequilibrarlo, y que en este contexto, pues el Plan México apuesta no solamente por México mismo, sino por toda la región, porque además en el Plan México está postulado además este asunto de la integración continental. Es decir, Estados Unidos ha sido hegemónico global hasta este momento, ahorita ya está muy clara la crisis de su hegemonía, y que en su recomposición va a tener que aceptar otro tipo de relaciones, ya no relaciones de subordinación, sino relaciones de coordinación. Y además el que trae ahorita la fuerza histórica, es decir, los países del sur global crecen arriba del 4% en promedio, cuando los países del G7, que es este mundo occidental viejo ya, están alrededor del 1 o 2%. Sí. Entonces, México, ¿qué está haciendo? Se está desconectando y se está reconfigurando y está apuntando hacia comportarse como un país estilo BRICS. Aunque no esté dentro de los BRICS directamente, sí comportarse como un país en ese sentido, porque está respondiendo ante esta necesidad, que necesitas tener estos niveles de industrialización, y esos niveles pues implican también de dos, ¿no? O sea, o lo concentras todo, o lo que es el proyecto es que aproveches ese momento de reindustrialización para proyectar también todo un mecanismo nuevo de vida. Es decir, el mercado interno estaba totalmente desarticulado durante el neoliberalismo, y que precisamente en los polos de bienestar es donde se está planteando, ¿no? O sea, el polo de bienestar implica no solamente la infraestructura para poder generar la determinada producción, sino que estén cerca las viviendas, que estén cerca las escuelas. Es decir, en realidad los polos de bienestar se van a convertir en nuevas ciudades, ¿no? Wow. Y esas nuevas ciudades van a tener otro tipo de perspectiva, ¿no? Claro. No de derivación de la colonia, sino derivación de un proyecto social, ¿no? Que además ahí está bien interesante, porque entonces todo tiene ya sentido, ¿no? Esta transformación de crear más espacios educativos, ¿no? El que las secundarias se conviertan al mismo tiempo en preparatorias, en algún otro horario, toda esta parte de las universidades, ¿no?, que se están construyendo, es todo un proyecto que está unido a lo que ustedes han hablado muy bien aquí del Plan México. El tiempo se nos está agotando, pero me gustaría que habláramos de dos cosas que me parece que son importantes. Reforma fiscal, necesaria o no necesaria. Yo he visto críticas de personas en donde dicen necesitamos dinero, ¿de dónde vamos a sacar dinero? La economía de México podría ser más grande. Ahorita hiciste una alusión a lo del pastel, y justamente era más o menos como la idea, ¿no? ¿Por qué no hacer crecer más el pastel? Bueno, ¿cuál es su opinión de ustedes respecto a eso? ¿De dónde vamos a sacar el recurso, los recursos? De verdad no tenemos dinero y necesitamos más y más y más, ¿y de dónde sacarlo? Y en ese sentido, si cabe la reforma fiscal. Y su opinión con respecto a la noticia
que yo creo que es una de las noticias más maravillosas que ha tenido México en los últimos años, que tiene que ver con cómo la gente sale de la pobreza. Estaba yo viendo cuántas personas caían en la pobreza en el periodo neoliberal y cuántas empezaron a salir de la pobreza en el periodo de la Cuarta Transformación, y es un contraste impresionante, ¿no? O sea, es un nuevo modelo en realidad que va hacia el auxilio de los que menos tienen, de los más pobres. Esas dos preguntas, de manera a lo mejor muy concreta para que no nos gane el tiempo, Rodrigo. Súper rápido. Yo creo que, y coincido muchísimo con Carolina, y tenemos experiencias bien cercanas, de que una vez que tenemos gobiernos, digamos, populares, que apuestan por el bienestar de la población, tal vez lo que hacemos es aumentar sus capacidades de consumo, de inicio. Y eso, ¿qué pasa con eso? Una vez que aumentan sus capacidades de consumo, pues tampoco es que la ideología cambie de un día para otro, ¿no? Empiezan a consumir todo lo que puedan, lo que se habían privado de hacer durante mucho tiempo. Entonces, tú ves que países como Ecuador, Bolivia, la misma Venezuela, que tuvieron grandes avances en política social, aumentaron sus capacidades de consumo, no se industrializaron y de repente pues, dependían de muchísimas, prácticamente exportaban dólares, ¿no? Eso es lo que hacían, consumían del exterior muchísimo. La industrialización nos va a permitir dos cosas, es reconfigurar nuestra economía para tener mucha mayor soberanía, que quiere decir la capacidad de decidir sobre nuestras cosas, más que otra definición, es la que más me gusta, es la capacidad que tenemos como país para decidir sobre nuestras propias cosas, ya sea qué tipo de mercado eléctrico tenemos, qué consumimos, etcétera. Pero lo que menciona, es decir, todo lo que tiene que ver con nuevas escuelas, centros de salud, etcétera, tal vez fue lo que falló en los otros países. Es decir, la institucionalización de los servicios del bienestar, ¿me explico? Es decir, por eso es que Andrés Manuel se paraba y decía queremos ser como Dinamarca, porque queremos servicios de salud de calidad, gratuitos, donde cualquiera llegue y se atienda. No que tenga más dinero para ir a la farmacia donde todo es lo mismo pero más barato y pueda atenderse. Esa es la diferencia que está buscando el modelo de la Cuarta Transformación. Una parte rápida de la pobreza, tu lectura de estos datos. Bueno, pues es algo fantástico, ¿no? Es decir, es innegable que haber logrado eso, además en un tiempo de menos de 6 años. Con pandemia. Con pandemia. Con pandemia. Los únicos que no lo ven maravilloso son la comentocracia y los liberales, ¿verdad? Es los únicos. Es algo que sí va a quedar en los libros de historia. Eso es muy importante. Tenemos 3 minutos. A ver, Caro, contigo empezamos respecto a ¿de dónde sacamos el dinero? ¿Sí necesitamos más dinero? ¿Necesitamos una reforma fiscal? ¿O vamos bien? Porque otros dicen, oye, terrorismo fiscal, el SAT. Y entonces nos dice, hombre, pues de todos lados, ¿no? Entonces el régimen autoritario. A ver, tu lectura de eso y tu comentario. Ya lo hemos hablado contigo con respecto a los pobres, pero si quieres hacer algún comentario respecto a eso. Históricamente el objetivo de las reformas fiscales es proveer al gobierno de recursos para poder hacer buen uso de de lo que dispone para cumplir sus objetivos. Las reformas fiscales, cuando son bien pensadas, generan una mejor distribución, y esa distribución nosotros estamos dando cuenta de que existe. Yo creo que en este momento primero tenemos que ver todos esos espacios que utilizaban para no pagar impuestos, claro, las personas que más los tienen, y una vez que ya tengamos saneado este sistema, comenzar a ver dónde se podría repensar nuevas fuentes de recursos. Porque, dijera una profesora con la que estuve hace una semana más o menos, tenemos una reforma fiscal silenciosa. Nuestra recaudación aumentó como nunca en la historia y no tuvimos que aumentar el IVA. ¿Y no por terrorismo? Por supuesto que no. O sea, no sé a qué se refieren. Luego son muy histriónicos y cero históricos los comentarios de la oposición. Pues yo me pierdo ahí. Pero sí puedo decir que con base en los datos tenemos una recaudación
recaudación en niveles históricos, tenemos una mejor distribución del ingreso como se veía. Sí nos hace falta que las empresas en las cuales se han saneado, porque también es algo que tenía con respecto a la deuda, parte de la deuda que se contrajo fue amortización de deudas pasadas, particularmente de Pemex, y eso no entra como deuda, ¿no? O sea, ahí hay también las metodologías son importantísimas, así como el PIB, también ver las metodologías de la deuda, porque es muy mañosa luego la forma en la que se exponen estos datos. Entonces, yo creo que de momento vamos por buen camino porque estamos haciendo que paguen personas que antes no pagaban, son cantidades sustanciosas y además está impulsando un sistema que va a ser más ágil esto por vías tecnológicas, porque tenemos un marco que todavía puede darnos mucho de los recursos que ahora se quieren, que ese sería el objetivo de una reforma fiscal, hacerse de más recursos, y nosotros combatiendo la corrupción, como se había dicho, estamos consiguiendo lo que no se conseguía en otros sexenios. Qué importante entonces, porque se sustituye una reforma fiscal con la austeridad republicana, con la justicia elemental de que los potentados paguen los impuestos, y eso a mí me parece que es algo maravilloso. ¿Piensas que hay margen todavía para no hacer como tal una reforma fiscal y que nos la podemos llevar así en los siguientes años? Sí, yo creo que primero era importante mostrar al pueblo en general, porque había una cultura de que pues peso que entraba al gobierno, peso que podía terminar en un paraíso fiscal de algún político, o sea, había una corrupción totalmente amplia, ¿no? Y ahora, pues lo que estamos viendo es de que necesitamos rotar esta visión del impuesto como una contribución, una cooperación a una bolsa común, ¿no? Porque ahora pues tenemos en el presupuesto prácticamente 1 billón de pesos para efectos de sostener al sector social, vemos las obras, vemos un ejercicio cada vez más eficiente, pero sobre todo particularmente con el asunto fiscal todavía está el asunto de las aduanas, que se tienen que modernizar, es parte importante de esta discusión, el asunto de las factureras, el huachicol fiscal, pues, ¿no? Que se le llama, es decir, todavía hay mucho que hacer, porque realmente México era de facto un paraíso fiscal para los oligarcas, ¿no? Durante el modelo neoliberal. Entonces, reorganizar eso es muy importante en un primer momento, antes de pensar en una alteración en las tasas. Creo que eventualmente, por supuesto, en otro momento sí va a ser necesario pues que pensemos en otro tipo de instrumentos, ¿no? Sobre todo de impuestos a la riqueza, por ejemplo, ¿no? Que es también un ejercicio muy importante, porque pues vemos ahorita cómo las riquezas que se dispararon de los multimillonarios, pues de repente están creciendo a 2 dígitos, ¿no? Sí, entonces, luego pues obviamente que la población dice, bueno, ¿qué está pasando ahí? Pues lo que está pasando es que esas riquezas ya están ancladas a los vaivenes del capital global, ¿no? Pero es importante que se pueda también hacer justicia social, porque todas esas riquezas pues provienen de concesiones y de sectores estratégicos de lo público. Entonces, por lo tanto, hay mucho que hacer todavía en materia de justicia social. Por lo tanto, por lo pronto vamos bien con este ritmo, pero pues obviamente que ya hay que ir ampliando también los conceptos. Bien, tenemos un minuto y medio, y a mí me gustaría nada más tu perspectiva, rápido así, Rodrigo, en materia económica en los siguientes años, en nuestro país, la gente que nos está viendo. Los siguientes 30 años. Que sea, que no sea tanto, a lo mejor para el próximo año. ¿Qué nos espera? ¿Vamos bien en la cuestión económica o...? Yo creo que, muy irónicamente, los que dicen que urge reforma fiscal es la derecha. Porque dice que no nos alcanza. Todos los demás indicadores están geniales, fíjate. Rápido. Desempleo en mínimos históricos, inversión extranjera directa en su máximo histórico. Sí, récords, ¿no? Sí. Exportaciones, tenemos estabilidad macroeconómica, es decir, tenemos una deuda muy estable, así que creo que de aquí para lo que sigue es cosecha. Buena perspectiva. Segundos. Pues yo creo que el ritmo va a empezar a acelerarse. Yo creo que ahorita estamos llegando a un cero, que es un cero de desconexión, pero también de reestructuración. Y vamos a empezar a ver aceleraciones importantes, incluso del propio Producto Interno. Como se mide el neoliberal. Esta bajadita que tuvimos no es preocupante, se va para arriba, no hay vista en el mediano plazo a recesión tampoco, Caro. No tenemos ningún indicador, y sí creo que vamos a ver el efecto multiplicador de las inversiones en infraestructura que se hicieron
durante 6 años. O sea que es como la cosecha, vamos a ver una cosecha. Exacto, la cosecha que mencionaba Rodrigo. Muy bien. Supuesto. Oigan, pues siempre con ustedes me quedo con más preguntas, pero creo que resolvimos bastantes en este especial de fin de año. Yo les deseo lo mejor, Rodrigo, querido Oscar, querida Caro, que nos volvamos a encontrar el próximo año con salud, con más bienestar, con menos pobres cada vez. ¿Les parece? Muchas gracias, Rodrigo. Gracias. Gracias, Oscar, querido. Gracias, querida Caro. Gracias a usted por haber estado con nosotros. Pásela muy bien, sea feliz y nos vemos muy pronto.